Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que estéis viendo este vídeo. Y hoy nos dirigimos a las Cotxeres de Sants, que es un centro cívico en Barcelona, para asistir a un evento de juguetes, que es la Fira de Joguines Antigues, que creo que la organiza Juguetmaniàtics. El caso es que, bueno, pues vamos a una fira de muñequitos, de todo tipo de juguetes antiguos, así que arriba ahí todos los nostálgicos y vamos a ver qué nos encontramos. Os enseño a el conductor, mi marido, ahí está, y bueno, pues nos vemos en la feria. Bueno, pues ya estamos en las Cotxeres de Sants y ahora os voy a enseñar un poquito pues el evento. He comprado como una bellaca. Vamos a el unboxing o unbolsing, porque esto es una bolsa, ¿vale? Y nada, aquí tenemos una figurita de Draken, que es de un anime que me encanta. Tengo una figura súper mega chula de Tokyo Revengers y fijaos, es la importada de Japón, pero bueno, es la figura de Draken, mi personaje favorito de Tokyo Revengers, y diréis, se la ha colado a mi marido, he dicho que se la regalaba y nada, así está mi colección. ¡Qué mala soy! Vamos a seguir y ahora sí, es todo de muñecas, que es lo que vosotros, mis amigos de este canal, queréis ver, ¿vale?
voy a ir sacando cositas. ¿Tenía que haberme preparado el vídeo? Sí, pero es que acabo de llegar y os lo quiero dar fresquito, fresquito. Ante todo, os quiero decir que ha sido súper chulo ir a este evento porque me he encontrado con muchos de vosotros, los que me veis en este canal. Me he encontrado con muchísima gente que ha venido a saludarme, que me ha preguntado, oye, tú eres la del canal de YouTube, o yo te sigo, yo veo tu canal, un montón de comentarios, todos agradables, todos bonitos. Me ha hecho súper ilusión, me habéis hecho sentir como si fuera una influencer, que igual no pretendo, o sea, pretendo tener una comunidad de amigos, ¿vale? Y a alguna chica, Eva, creo que te llamas, pues le comenté que sería estupendo hacer alguna quedada de coleccionistas de Nancy en Barcelona, de gente, o sea, digo, a ver, de Barcelona, de toda España, es que me da igual, de todo el mundo, pero por lo menos, pues la gente que pueda acercarse, pues hacer algún tipo de quedada y quedar en Barcelona todas y, no sé, llevaros nuestra Nancy preferida y hacerle fotos o hacer un picnic o tomar un café o simplemente, pues, comentar nuestras aventuras y desventuras en el mundo del coleccionismo, pues de Nancy o de cualquier otra muñeca. Así que desde aquí, decirme en los comentarios del vídeo si a alguien le gustaría y así, pues, no sé, hacer un grupo de WhatsApp o de lo que sea y poder hacer alguna quedada cuando nos vaya, pues, a más o menos todos bien y no sé, y vernos y compartir cosas, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver, es que de verdad son cantidad de cosas, ¿eh? Os explico. Hay dos platos fuertes aquí, que los dejo para el final. Posiblemente algunas de vosotros, algunos ya lo sabréis porque nos hemos visto en el mismo evento, me habéis pillado infraganti y os he enseñado pues los tesoros que he encontrado. Pero para los que no lo habéis visto, pues os lo enseño. He comprado mucha ropa porque sobre todo lo que quería coger yo son medias, zapatos y ropa de punto, que es lo que yo no sé hacer. Porque el tema de vestidos originales de Nancy me parecen muy caros, lo siento. Para la calidad que nos da famosa o que nos daba famosa en ese momento, me parecen excesivamente caro pagar pues por un vestido de segunda mano. Sí que es verdad que hace poco habréis visto que compré, bueno, creo que lo enseñé, pues ahora no estoy segura, un conjunto, pero era el de la única Nancy que yo recuerde de mi infancia. Entonces, bueno, pues esto tiene cierta justificación porque hay el tema ahí melancólico, que bueno, que pagas un poco pues por la nostalgia, ¿no? Por tener ese trocito del pasado que dices, yo tenía ese vestido pues cuando era pequeña y bueno, pues vale. Disculpadme porque de las tiendas que habían me dieron su tarjeta, pero hay muchos que no recuerdo el nombre y que no sé decir. Sé que, por ejemplo, estos chicos se llaman Maitavik, ¿vale? Que ya había oído hablar de ellos, les compré algunas cositas y estos sí que me acuerdo porque me dieron tarjeta y espero no equivocarme. Vale, vamos a empezar con una cosa que me encantó, que son estas espardeñas catalanas, señoras, las que sois catalanas y las que no. También lo puede llevar, no importa, ¿vale? Son espardeñas para las Nancy clásicas y bueno, pues es una cosa que a mí me súper encanta. Solo quedaban cuando yo las compré en negro, pero sí que es verdad que en este vendedora las hace también en otros colores y diría que las tienen en su página web, que es pues la que os he enseñado, Maitavik, pues tienen en otros colores, pero yo pues las cogí en negro porque eran las que quedaban y esto pues es una cosa que me gusta mucho y estoy deseando ponérselas a una Nancy, así que una cosita. Luego compré también allí ropa interior, porque es que mis Nancy's están todas pues en plan comando, o sea, que no tienen bragas, vamos, o sea, alguna tiene, pero muy pocas. Y yo pues quería solucionar este problema porque mis Nancy son muy decentes y tienen que tener bragas. Ahí lo dejo. Y he comprado algunas, en concreto 3 conjuntitos que también se los he comprado pues a Maitavik y son estas braguitas. Voy a abrirlas porque con el brillo de
con el brillo de la bolsa, del plástico de la bolsa no se ven, que son tipo culotte, ¿vale? Esta es la parte de atrás que lleva costura y esta es la parte de adelante, ya se las pondremos a las muñequitas, ¿vale? Esta es tipo culotte. Después cogí un conjuntito en color rosa, que es camiseta y braguitas, que la camiseta pues también sirve como pues camiseta exterior, no hay ningún problema, ¿vale? Camiseta y braguitas. Y luego pues para también darle un poquito más de variedad cogí un body. Todo esto pues yo no lo coso porque las telas estas que llevan licra, y que se estiran, ¿veis? Esto es como de tela de esta, de camiseta, de las camisetas típicas princesa de toda la vida, bueno, de estas, o Damart, o yo qué sé. Bueno, pues es un body típico de estos, de niña, de adolescente, lo que sea. Y esta diademita es una diadema roja y bueno, me parece que puede pegar con muchos de los outfits de Miss Nancy's. Ya sabéis que yo ya os he dicho en otros vídeos que Miss Nancy's son adolescentes de los 70, entonces llevan ropa pues de esa época. Y busqué cosas pues de esos colores de los 70 y demás. Estos calcetines que me parecen pues eso, muy setenteros, así con rombos. No sé. Es lo que compré en Maitabic, que como tienen página web no descarto comprar pues en otras ocasiones en su página web, ¿vale? Le cogí estas medias, que son las típicas medias de estas así transparentes, de espuma, bueno, que hemos llevado todas, ¿no? Y que creo que pueden quedar muy bien pues en conjuntos así de otoño y tal. O sea, elevan un poco el outfit, por decirlo, al llevar una media, pues tal. Después cogí esta chaqueta que sorprendentemente es de Famosa. No sabía ni que era de Famosa, pero es que me parece tan vintage. Esta chaqueta me parece tan vintage y pues eso, el estilo que a mí me gusta, que es este estilo setentero y como ves, pues son tonos beige, marrones y demás. ¿Qué más cogí, señores? Vale, luego cogí medias también así en tonos marrones. Esta, por ejemplo, que como veis lleva, la voy a ir sacando, que si no, no se ven con los brillos. Estas llevan así, bueno, llevan un poquito brillante, pero como veis, llevan así como cuadros, también otoñal. Se nota que la ropa que más me gusta es la de la estación de otoño. Y otras medias también en colores así marrones. Esta vez con lunarcitos, marroncitos también. Y bueno, pues esto también para los conjuntos otoñales. Y a esta misma chica le cogí otras medias para variar. Es que me encantan las medias, o sea, se nota, ¿no? ¡Ay! Fijaros estas que monas, llevan ahí como un lacito y son como en color crema. Y a juego con todas estas cosas de colores otoñales, marrones, castaños y demás, este jersey de cuello vuelto que me enamoró. Que pensé yo, esto con una faldita de pana o bueno, con cualquier faldita le puede quedar muy bien. Y creo que incluso si se lo pongo así puede servir como chaqueta. Esto ya no me acuerdo ni a quién se lo compré. Es un chal como el de Adlib, el conjunto este de Adlib, que como sabéis yo hice hace poco una Nancy, este conjunto rollo Adlib, y me faltaba el mantén, el mantón. Entonces yo lo iba a hacer, sí, pero como lo vi que estaba a 4 euros, digo, pues como por 4 euros ni me molesto en hacerlo. Se lo compro y ya está. Se lo compré a una chica que diría que era argentina, no lo tengo muy claro, y no sé cómo se llamaba, pero bueno, pues aquí está este mantón para el conjunto Adlib. Bueno, entonces, a ver, después en otro puestecito compré medias, o sea, ahora me doy cuenta que me he pasado quizá, no tengo piernas para tanta media, pero bueno, todo se andará. Estas que son parecidas a el vestido este de presentación, puede ser, no sé, que son como pues de blonda, le pueden quedar bien para muchos vestidos, entiendo. Y estas que son de color rosa, pues también pues para otros modelitos que tengo así en rosa.
¿vale? Para tener en diferentes colores y poder hacer y combinar con diferentes outfits. Estos calcetinitos en rojo, también un color muy clásico, son un calcetín media por la rodilla. Y esos calcetines al mismo chico le compré este jersey, que no es de famosa, pero está como muy bien hecho. Yo creo que es de aquellas casas, si no me equivoco, creo recordar que había visto en algún vídeo, que había como 2 casas que cosían para Nancy. Y yo diría que es de una de esas casas, pero no lo sé. Y le cogí esto que iba con esta capa. Y me pareció como muy adorable, ¿vale? Entonces yo pensé que esto, con estos calcetinitos y una minifalda o algo así, podía quedar súper adorable. Esto me hizo una gracia tremenda, que es el uniforme de el 1, 2, 3. Responda otra vez. O sea, ¿puede haber algo más setentero y entrañable que un uniforme de 1, 2, 3? Pues no, ya os lo digo yo. A ver, ¿se puede ser más setentero? Por favor, voy a poner por aquí calabazas. También hasta... Ah, mira, sí, se llama Cyborg Dolls. A quien le compré el conjuntito de 1, 2, 3 es Cyborg Dolls. Aquí lo tengo, por suerte. Y también le compré un bañador súper vintage, que es pues este bañador, no me digáis, o sea, ahí con el cinturón, así, se puede ser más vintage. O sea, también compré estos zapatos que tenía muchas ganas de tener, los mocasines marrones típicos de esto. Ahora que veo, están un poquito hechos polvo. Para los 10 euros que me han cobrado, pues mira, se lo podían haber currado un poquito más, no sé. Aquí están pues estos mocasines, que el mocasín es algo odiosamente sedentero, porque es que no sé si os habéis parado, bueno, porque la mayoría de gente que me seguís, o por lo menos toda la gente que me he encontrado en el evento, que sigo mandándoos muchos besos, pues es que me hicisteis sentir como una puta diosa, ¿vale? Sois más o menos de mi edad. Y es que toda nuestra generación odiamos el mocasín, el color azul marino y todos los tonos marrones, ¿sí o no? Pues sí, ya os lo digo yo, por supuesto que sí, porque es que de verdad eran cosas feas, pero ahora son entrañables como los hombres G. Venga, ya sin más dilación. ¡Ay! Los platos fuertes. Esta es una señora Nancy, si no me equivoco, noventera, que lleva toda la mascarilla del mundo en su cabeza, ¿eh? Me lo dijo la vendedora, dice, no me dio tiempo a aclararla. Y claro, le ha quedado el pelo un poco, pues, como pringoso de la mascarilla. O sea, que debe estar súper rehidratado. Darle un bañito, el spa, tal y cual. La peinaré, le haré el boil wash en toda su melena. Y luego, pues, si hace falta, le pasaré la plancha. Pero aquí tengo una noventera de pestaña rubia, con el pelo largo, que le llega casi hasta aquí, hasta la rodilla. Que no me digáis que no es maravilloso. Pues 60 euros me costó. Que está muy bien por 60 euros, porque esta la he visto, pues incluso, bueno, con el vestido de comunión y tal, la he visto a 90, pero también la he visto, pues yo que sé, a 80 y tal en Wallapop, pero por 60 no la había visto nunca. Así que a mí me parece un precio muy bueno. Ahora, el segundo plato. Se llama Quirón. Sí. Es una Quirón a la que le han puesto unos ojos margarita marrones. Vale. ¿Qué Quirón es? No tengo ni idea. Me ha costado 110. ¿Esto no es el chollo de la vida? Pues no lo sé, pero las Quirón son carísimas. Sí que es verdad que viéndola así, tocándola y tal, a ver, lo que es el cuerpo es igual. O sea, esto está fabricado por Famosa y es igual. ¿Me gusta un poco más la escultura del cuerpo? Sí, porque si veis, esta tiene las piernas más delgadas y más separadas. Sin ser patabollo, estas son más gordas y más juntas. ¿Me gusta más esta? Sí. ¿El pelo lo veo mejor? Pues, bueno, tiene mucho pelo y tiene más pelo quizá de lo que yo he visto en Nancy. Pero claro, yo soy novata, tampoco es que sepa mucho de Nancy. Y está suave y está, pues, muy bien. Y voy a compararla con una reedición. Esta reedición pelirroja, que es la de primavera, pues veis que esta es como un pelirrojo como más desvaído, como más fresa. Y yo creo pues que está muy bien.
las otras Nancy Quirón que vi en la feria estaban a 200 euros. Bueno, no sé. Esta tenía los ojos diferentes, pero vamos, ya me parece bien, porque los ojos Margarita tengo entendido que son más caros. Es una hibridación, bueno, es una hibridación, pero bueno, no sé, es una hibridación a mejor esto, ¿no? Entonces, pues yo la voy a dejar así porque me encanta. Y ahora ya tengo unos ojos Margarita azules y unos ojos Margarita marrones. Y ya puedo tachar de mi wishlist una Nancy Quirón, que sí es verdad, no la tengo con todo su vestuario, no es la tal, no sé qué, pero bueno, es Quirón. Lo que voy a hacer va a ser investigar, a ver si puedo saber, y en esto os voy a pedir ayuda, señores expertos. Fran, pido tu ayuda expresamente, ya que me la ofreciste. Pido vuestra ayuda para decirme, si alguien sabe decirme, ¿qué Nancy Quirón es? Porque si lo supiera, pues quizá le haría el vestido o lo compraría o me buscaría la manera de conseguir su vestido original, que es una Nancy Quirón que tiene raya al medio, el pelo como muy largo, le llega debajo del culo, los ojos no nos podemos fiar porque son marrones, quiero decir, son Margarita, entonces no sabemos si eran marrones, si eran azules, pero Margarita seguro que no eran porque se le han cambiado. Aquí en la parte de atrás pone famosa Made in Spain, pero así como muy finamente puesto, casi que no se ve. Y no sé qué más pistas puedo daros para que me ayudéis a saber quién es esta señorita tan bella y encontrar, pues eso, igual os da una pista, pues el tono de los labios. Lo que sí veo, que las Nancy Quirón en teoría llevaban sombra de ojos. Yo a esta no le veo sombra de ojos. Sí que le veo las cejas discontinuas, pero no veo ni rastro de la sombra. Ojo, que a mí me da igual, ¿eh? Pero era para tener una pista de que Nancy podía ser. Entonces yo no sé si esta es que no llevaba o que se lo borraron cuando le cambiaron los ojos, no sé. La ceja es discontinua, los piececitos llevan el punto este y el color de la piel es como muy bonito, es como morenita, o sea, es un tono muy chulo, no sé. No sé si se diferencia, pero ves que esta es como más rosada y tal, y esta es como un color más suave, no sé. Y nada, muchas gracias por verme, que me alegro mucho de haberme encontrado con toda la gente que me he encontrado, que sois súper majos, súper cariñosos, que me encantan vuestros comentarios, que no sé cómo agradeceros que veáis estas mierdas que hago, porque claro, decís que soy divertida y que no sé qué, o que aprendéis cosas de mí, y yo pienso, pero si soy la más novata, ¿sabes? O sea, yo quiero aprender de vosotros. Y nada, pues eso. Que nos vemos pronto y ojalá podamos hacer una quedada, por lo menos la gente que somos de Barcelona, para hablar un ratito, tomarnos unos cafés, hacer un picnic en la Ciutadella o en Siguinois. Venga, un besito para todos y chao.